¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Hoy comenzamos nuestro segundo capítulo de entrevistas. Hoy déjenme leerles otra vez este pasaje de la palabra del Señor. Dice, pero en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo que queremos compartirles es lo que Dios ha puesto en estos vasos de barro, que es lo que somos, solo instrumentos de Dios, y queremos ser instrumentos para honra, para la gloria del Señor. Hoy está conmigo uno de los hermanos, de los compañeros con los que más me ha tocado compartir, me ha tocado vivir experiencias. Eh, Nos graduamos juntos, estudiamos juntos, peleamos varias veces en el amor del Señor, y muchas cosas que por obvias razones no las contamos aquí, tal vez en una sección de bloopers que tengamos vamos a compartirlos, pero hoy está con nosotros el pastor Samuel Martínez Llerena. Samuel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ricardo. Gracias por esa introducción. Sí, tengo muchos recuerdos, ¿no? Bueno, compartimos muchos. Hace rato que platicábamos, yo recuerdo que cuando yo llegué, a los días tú te incorporaste para estudiar y fue un tiempo muy corto lo que nos tocó estudiar, pero fueron muy buenos. Eh, Uno de los recuerdos que tengo mucho es que cuando te mandaron a Texcoco, que ibas a compartir a la hermana República de Texcoco. Cuando regresabas en las noches traías Pepitas. pepitas, una bolsa grande de pepitas y nos metíamos al cuarto y a la mañana siguiente ese era un tapiz de cáscara de pepita, ¿no? Porque pasábamos muchas horas platicando. Eh, yo quiero creer, porque mi mente todavía no da para eso, pero quiero creer que hablábamos mucho de la palabra y de los testimonios, pero pasábamos largas horas de pláticas. Y con el tiempo compartimos muchas cosas de las que vamos a hablar, a detallar en un momento más, pero al paso de los años, en estos últimos tiempos, yo te he buscado para consultarte algunas cosas, ¿no? Para preguntarte la perspectiva que Dios te ha dado de la palabra ha sido para mí en lo personal, como un aceite fresco, ¿no? Te he llamado, te he dicho si podemos platicar y hemos platicado, he escuchado lo que Dios tiene para mí a través de ti y eso pues yo te lo agradezco hoy a ti, nunca te lo he dicho así, hoy te lo puedo decir de verdad, de corazón. Lo he hecho para sanar, no para sanar porque no he ido con heridas, he ido con hambre, ¿no? De saber lo que Dios quiere. Pero, ¿qué te parece si comenzamos? Corría el año de 1988, año, este, era de Cristo, recién se habían extinguido los dinosaurios y fue que llegamos a estudiar. ¿Tienes algún recuerdo de cuando pasaron todas esas anécdotas? Uy, tengo muchos recuerdos, pero algo que podríamos hablar es eh, el llamado de Dios, el llamado de Dios pues, a compartir o convivir en el ministerio, ¿no? En lo que nosotros llamábamos el ministerio. Y fue algo singular, ¿no? Pero eh, Dios a través de otros varones dándome una palabra de invitación a servirle. Recuerdo al pastor René, René de León, eh, uno de los hombres que Dios utilizó para darme una palabra profética en la que me invitaba a Dios a servir en el ministerio. Y yo era muy joven, la verdad es que pues yo nací en el Evangelio, entonces eh, comencé a llegar a la iglesia donde nos conocimos desde los 12 años. Yo llegué más o menos como por 1986 a esa iglesia y viví ahí mi adolescencia, empecé mi juventud. Sabía que existía un seminario ahí.
yo no tenía muy buena opinión de los que estudiaban en el seminario. La verdad es que yo le decía, mi mamá decía, hijo, a mí me gustaría que un día estuvieras en el seminario. Yo le decía, ni muerto, mamá, la verdad es que eso no me gusta. Esos, Ajá. los que están ahí en el seminario, como que son personas que no les gusta trabajar y a mí sí me gusta trabajar. Tristemente tenía yo esa opinión, ¿no? Ajá. Pero ya después Dios me fue mostrando que, que era yo como muy hablador, porque en realidad él me amaba y también me había llamado a estar sirviendo, ¿no? Entonces, eh, trabajé con los jóvenes. Cuando ya arribé a la juventud, pues empezamos a colaborar con los jóvenes de la iglesia. Más adelante, cualquier persona que me veía me decía, ¿y por qué usted no está en el seminario? Y yo decía, a veces me guardaba la opinión, pero a veces les decía lo que pensaba, ¿no? Hasta que eh, Dios fue poniendo un fuerte amor por su obra en mi corazón. Estaba yo estudiando en en el Politécnico, estaba estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la escuela de UPIXA, cuando Dios puso más fuerte ese sentir en mi corazón de, de servirle. Y eh, yo recuerdo que salíamos con los jóvenes a evangelizar y a mí me gustaba pararme, ya fuera si íbamos transportándonos en el metro o en un autobús de pasajeros, me levantaba y empezaba a predicar. No sé ni qué decía, pero yo invitaba a la gente a buscar a Cristo y a entregarse a Él. Y y esto se manifestaba muy constantemente en mí. Incluso recuerdo que algunas veces iba yo a la salida del metro Candelaria y me paraba allá afuera de la salida donde había mucha gente y me ponía yo a hablarle a la gente de Cristo. Con mi Biblia en la mano o si llevaba una guitarra, cantaba unos cantos y luego le hablaba a la gente de Cristo. Y pues Dios me permitía ver gente que se entregaba a Jesús ahí. Y eso lo tomé yo como un llamado al ministerio, como algo en lo que Dios estaba conmigo y yo veía su respaldo y me parecía hermoso. Eh, sí. Sí, yo recuerdo mucho la parte en la que ustedes, yo era muy introvertido en parte, ¿no? Pero la parte en la que cuando nos tocaba ir a compartir a veces al tianguis, ¿te acuerdas? El tianguis que estaba ahí en Victoria y a veces al metro. Y yo los veía tan entusiasmados que a mí me entusiasmaba. Entonces a mí me gustaba repartir folletos, Ajá. pero hablar no. Ese miedo nunca lo tuviste. Cuando ibas a Candelaria ibas solo o Sí, con un grupo. no, yo solo. Lo que pasa es que a mí Dios me dio un entrenamiento para eso. Eh, Cuando estaba entre los 16, 17 años, yo trabajé con un tío que no era cristiano y que era un merolico, lo que en Ciudad de México llamamos un merolico. Ah, Entonces él vendía cosas en el eje central y yo le ayudaba. Y entonces llegó el momento en el que yo aprendí a vender como él y se me quitó el miedo a la gente. Entonces yo en el eje central donde pasaba tanta gente me podía parar y hablarle a quien fuera y hablar de lo que fuera y no y sin ningún temor. Entonces cuando ya me acerqué a Cristo, porque en ese tiempo que yo trabajaba con ese tío andaba yo un poco alejado de las cosas de Dios. Estuve en la vocacional 2 estudiando, incluso andaba de porro ahí con los de la vocacional, o sea, mi vida andaba muy dispersa de los caminos de Dios, lejos. Eso creía yo, pero el Señor estaba cerca de mí. Yo no estaba cerca de Él, pero el Señor sí estaba cerca de mí. Y él me iba formando en algunas cosas. Ahí fue donde perdí todo miedo a hablar en público
y por eso es que no me costaba ningún trabajo ante el auditorio que fuera pararme y hablar. Entonces, eh, ahí fue donde se perdí todo, todo miedo para hablar en público. No, yo tengo un recuerdo, tal vez tú no lo recuerdes, pero alguna ocasión íbamos en el metro, íbamos en la línea verde, íbamos compartiendo, recién cuando habíamos comenzado en el seminario. Y de pronto tú te paras y comienzas a predicar y dices, señores, tenemos un mensaje que compartirles. Y mi compañero se los va a decir y que me echas al ruedo. Yo nada más me quedé frío, 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 porque yo siempre tuve pánico escénico, mucho. Yo tardé mucho tiempo en superar esa parte, pero me aventaste así bien cruel. Por eso algunas cosas que te han pasado, Dios se las ha cobrado por mí. Lo recuerdo mucho, lo tengo muy claro porque me dio mucho miedo. Hablé 3, 4 palabras y después ya me salieron al quite ustedes. Pero salí bien chiviado, pero también muy emocionado, ¿no? O sea, mm, yo también nací en un hogar cristiano. este, yo no tuve así mucho tiempo de salirme mucho del corral, pero en fin. Después de eso, cuando ya entramos al seminario, ¿quién te hace la invitación ya para cuando tú te decides? O sea, varios te dieron palabra, pero cuando ya te decides para entrar. Pues yo creo que no tengo ahorita en mente a alguien que me haya invitado, pero yo tomé esa decisión, y, y un día dije, no, pues yo lo que quiero es servir al Señor. Entonces fui a hablar con el rector, en ese entonces era el pastor Miguel Ángel Noriega, que es hermano tuyo, y un buen amigo también, y, y hablé con él para entrar al seminario. Generalmente, pues la mayoría de los que entraban al seminario eran invitados por el apóstol de esa congregación. Yo no fui invitado por él, de hecho aproveché un tiempo en el que él no estaba cerca, andaba en el extranjero para ingresar al seminario y me aceptó muy bien el rector Miguel Ángel Noriega. Le dio mucho gusto, me felicitó por entrar, pero en ese entonces yo todavía estaba estudiando en el Politécnico. Entonces, yo recuerdo que el pastor Miguel me dio una habitación solamente para mí, para que pudiera yo estar estudiando lo concerniente a la carrera que estaba cursando y también estudiar lo del seminario. Y era un privilegio que nadie más tenía más que yo. Me sentí muy bendecido por eso. Aunque duró poco tiempo porque posteriormente ya decidí estar totalmente en el ministerio, así es que dejé el Politécnico, uno de los peores errores que he cometido en mi vida, pero bueno, he cometido más grandes, así es que Ajá, sí, sí, porque sí, dejaste la escuela, o sea, truncaste la carrera ajá, para dedicarte 100% al al ministerio. ministerio. Que es bueno decirlo, o sea, no toda la gente lo puede hacer. Tenemos varios compañeros o conocidos, amigos, que también lo hicieron, pero a la larga lo retomaron, Sí, sus carreras. sí, sí. Que también eso tal vez nos faltó. Eh, em, Había mucha pasión, había mucho corazón, había un poco falta de visión para encaminarnos, ¿no? Para encaminar a las personas, pero bueno, la experiencia fue buena. Recuerdo que una de las primeras cosas que te tocó fue irte a Texcoco a compartir. Y fue un largo tiempo, ¿no? Y fue un año completo. Un año. Un año completo. Pues en la iglesia que estábamos se estilaba dar los nombramientos y te ponían como pastor titular o pastor adjunto, pastor ayudante, etcétera. Entonces, recién entrado al seminario me adjudicaron ir a pastorear a Texcoco como pastor titular. Yo no sabía nada de eso, pero bueno, la pasión era mucha, la intención, las ganas de servir al Señor. Y empecé a ir. Recuerdo que llegué
a ese lugar con la familia que hospedaba lo que pues se decía que era una iglesia. Eran pues a lo más 8 personas las que estaban ahí, y Dios nos permitió empezar a trabajar con las personas que estaban ahí. Gracias a Dios tuve un año completo, como les digo, y cuando ya entregamos la iglesia después de un año ya eran 28 personas. Había crecido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Había un respaldo ahí del Señor. Texcoco pues no es un lugar sencillo para hablar del Evangelio, es un lugar lleno de muchas tradiciones, Ujú. fuerte. Yo recuerdo que una de los testimonios que experimenté ahí es que cuando terminaban los servicios, a veces me llegaba unas quesadillitas o una gelatina Gloria a Dios. de alguien, sí, de alguien que no venía al culto, Ah, ajá. de una de las hermanas, de las personas que nos recibían ahí para hacer culto, entonces, o para, sí, para hacer la reunión. Y terminando el servicio, llegaban y me decían, miren, este se lo mandó mi hermana fulanita. Ah, pues muchas gracias, y ya lo bendecía y me lo comía. Y tiempo después, esa hermana también se acercó a la iglesia y entregó su vida a Jesús, pero ella confesó algo. Ella confesó que ella hacía un poco de brujería en lo que me mandaba para que cuando yo viniera hacia Texcoco se accidentara el autobús o algo pasara. Y bueno, ya cristiana Sí, ya Cristiana como testimonio, ajá. lo dio como testimonio. Yo recuerdo un asalto en el autobús cuando iba yo hacia allá. Yo llevaba una Biblia Thompson, que en ese entonces era wow, así como Sí, tener sí, sí. la Gra- iPad más, sí, sí, ¿no? O sea, grandes, y grandes, pasta dura. pasta dura, y no, pues yo iba metido en mi Biblia, ¿no? Iba en el autobús hacia allá, y junto de mí iba un señor como muy nervioso, se movía y volteaba y hacía tantas cosas. Y yo dije, ahorita que se esté quieto le voy a hablar de Cristo, pero no me dio tiempo porque cuando ya le quería yo hablar de Cristo, que se levanta y que saca una pistola y que dice, este es un asalto, y que me dice, usted no, usted hágase para allá. Y a todos los demás, yo dije, no, me va a querer quitar mi Biblia Thompson. No, pero no, no me la quitó, gracias a Dios. Y y de verdad, cosas asombrosas que Dios nos permitió vivir. Asombrosas, claro. Así es. Sí. Y fue, bueno, fue un tiempo muy, muy glorioso porque era parte de la formación. Lo que hemos platicado es que la formación, aunque todos hemos pasado tiempos complicados, difíciles, fueron tiempos buenos. Yo comparto con algunos de nuestros amigos que en esos tiempos fue cuando nos conocimos y de ahí la amistad ha perdurado hasta ahora. Así es. Y nos gozamos de ver que la palabra, porque la palabra por sí sola y el Espíritu Santo no ha venido a traer fruto en nosotros, le hemos permitido al Señor que trabaje con nosotros. Nos hemos equivocado muchas veces, pero seguimos en la búsqueda de que Dios trabaje en nosotros, ¿no? Después de eso, terminas en Texcoco y viene una de las etapas más floridas, ¿no? Más coloridas, cuando te vas a Salina Cruz. Ah, bendito lugar. Sí. Este, fue una bendición bien grande. Por ahí un joven que estudiaba también en el Politécnico, estaba estudiando arquitectura, el hermano Omar Castellanos, asistía a Filadelfia. Y Mientras estudiaba aquí en México, mientras llegó a estudiaba, Filadelfia, sí. sí, asistía ahí, y él tenía un terreno como herencia que le había dicho su padre que esa era una herencia que tenía. Y entonces, en una de esas noches de avivamiento y de grande bendición, donde todo el mundo quiere dar todo para el Señor, él dijo que él donaba su terreno para que allá se hiciera una iglesia Filadelfia. Perdón, Sí, sí, no, está bien, sí, sí, de la iglesia Filadelfia, Filadelfia. ajá, sí. Entonces, pues había que enviar a alguien a iniciar una iglesia allá.
Y además de eso, creo que el hermano Omar Castellanos había sentido en su corazón a quién deberían enviar allá. Y se lo dijo al apóstol de esa congregación y él también sintió la confirmación del Espíritu de sacar lo más rápido posible al pastor Samuel Martínez para que se fuera lejos de aquí. Así es que por doble convicción Ajá. fui elegido para ser enviado a Salina Cruz, Oaxaca, donde había un terreno muy grande para construir una casa de oración que estaba cerca del aeropuerto, que tenía una palapa dentro Del terreno, del sí, 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 terreno. sí era la, No, era algo paradisíaco. sí, Obviamente la realidad era otra, muy distinta, ¿no? claro. Pero bueno, el Señor es bueno y nos permitió irnos para allá. Yo me acuerdo que me fui con una caja de esas cajas de cartón donde de huevo, y Ujú. ahí metí mis cosas, unos folletos que nos había regalado un hermano de Piedras Negras, unas Biblias, unos Nuevos Testamentos, y es todo lo que me llevé, todo lo que me llevé, y con eso llegué a Salina Cruz. Eh, eh, Estuvimos allá una semana, el apóstol me acompañó. Mientras él estuvo, todo fue hermoso, visitar, ver, conocer. Una vez que él se regresó, ahí comenzó la verdad, ¿no? La cruel Entonces, realidad. la Ajá. cruel realidad. No había, o sea, sí estaba el terreno, pero el terreno estaba lleno de monte, o de pasto, o de césped, o como usted le diga, pero a 2 metros de altura, ¿no? La palapa que según estaba ahí, pues ya estaba toda abierta, era una enramada, más bien, más que palapa, era una enramada, a donde venían todas las tardes unas vacas a pastar y a meterse ahí debajo de la enramada. Esos eran los primeros discípulos, Ah, sí. los primeros llamados, que no se quedaron, pero bueno, este, Pero sirvieron para alimentar a alguien. alguien se alimentó. Entonces, bueno, pues gracias a Dios llegamos ahí y Dios nos permitió comenzar. Eh, Como no teníamos gente y pues en realidad una iglesia, pues tenía todo el tiempo para estar visitando, predicando, hablando. Me subía a los autobuses que allá le llaman urbanos para Urbano. predicar adentro de ellos cuando la gente viajaba. Los días domingos, unos jóvenes de otra iglesia se reunían en el parque central de ahí de Salina Cruz a repartir folletos, lo que ellos llamaban predicar de persona a persona. Y bueno, pues ahí Dios me permitió comenzar a predicar a voz en cuello, y luego hacer la invitación a la gente que se entregaba a Cristo. Eh, Al parecer, pues eso no se había hecho ahí antes. A la gente le gustaba mucho, estaba ahí. Y cuando terminaba de predicar, eh, yo creo que la gente siempre como que me ha visto muy desnutrido porque me envía cosas. Recibía yo una torta y un chocomil. Sí. Sí, igual terminaba de predicar y me decían, tenga, se lo enviaron las hermanitas Lu, unas hermanitas que tenían un puesto ahí en el parque, me En el enviaban parque. una torta y Un un chocomil. chocomil. No, la verdad es que sí, eso caía del cielo, en verdad, una bendición. Después, esas hermanitas un día llegaron con una guitarra muy bonita y me dijeron que el Señor les había dicho que fueran a la casa de música, que compraran la guitarra más bonita que vieran y que me la llevaran. Me llevaron una guitarra y de verdad una bendición. Ya entonces ya podía tocar unos cantos y predicar. Y bueno, según tocar, ¿no? Que en realidad siempre he tocado la guitarra como la batería, más o menos. Siempre Sí. lo dije yo. Así. Pero suena. Entonces, eh, pues ahí estuvimos. Y gracias a Dios la iglesia comenzó al año. Al año yo creo que ya teníamos una cantidad de discípulos que pudimos albergar al concilio
nacional de esa iglesia en ese entonces. Al año, fue al año. Al año. Bueno, pero junto con eso hubo una gran revolución. Yo me acuerdo de los comentarios que se hacían, no internos sino externos, ¿no? Cuando llegas y comienza una pequeña revolución, vamos a llamarlo así, por la forma en que tú predicabas que nunca se había hecho ahí y que a la fecha hay gente que lo sigue haciendo. Y algo que es muy bonito es que muchos reconocen, ¿no? Cuando vino el hermano Samuel comenzamos a predicar, ¿no? Es decir, un poco del legado de lo que podemos ir dejando, porque nuestro paso por la vida hacia donde Dios nos ha llevado, por su pura misericordia, hemos logrado bendecir a alguien, ¿no? Sí. Incluso, sacaba de contexto a muchas iglesias muy tradicionales. No sé si sea prudente decirlo, pero algunos te llamaban el falso profeta, ¿no? Sí. Pero porque había una revolución, ¿no? En lo que se estaba haciendo, en ir y predicar, porque habías llegado de una breve formación, vamos a llamarlo así, ¿no? Teológica. este, Había una pasión, o sea, vamos a mezclarlo, ¿no? La preparación, más la pasión que había, más la obediencia, ¿no? De decir, yo iré, heme aquí, yo iré, ¿no? Y te fuiste porque ya habías dejado en primer lugar la escuela, en la comodidad de tu casa, porque donde vivíamos en el instituto, algunos lo saben, pues las condiciones no eran las mejores, es decir, no teníamos agua caliente, era bañarnos con agüita fría, Lavadero. nos bañábamos en el lavadero porque éramos muchos, entonces como que el baño era privilegio de algunos, ¿no? Sí. Nosotros no, nos tocaba bañarnos en el lavadero. Lavadero. La comida también fue un tiempo de preparación porque comíamos, por lo general, lo que alcanzaba era comprar huevos, Huevo. huevos revueltos y prepararlos nosotros. Nosotros que en la vida habíamos estado, bueno, yo nunca había estado en la cocina más que para ir a comer. Y creo que después de eso jamás lo volví a hacer. Dije, no, Dios nos libre. O sea, toda esa preparación y llegas y sí causa una huella, se dejó una huella que a la fecha permanece con mucha gente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo fue que estuviste ahí en Salina Cruz? Todo lo que pasó ahí. Yo creo que estuve casi 10 años allá. 10. Sí. Otra cosa que Dios nos permitió fundar ahí en Salina Cruz fue la Alianza de Pastores. Alianza. Eh, Hasta entonces se habían hecho intentos de unir a los pastores de allá, del Istmo, el Istmo de Tehuantepec, de la zona Istmo en Oaxaca, y no se había logrado nada. Y Dios nos permitió poder formar la alianza, la primera alianza de pastores. Yo no fui el presidente de esa alianza porque no era yo una persona muy reconocida en el lugar, pero uno de los pastores, amigo mío, el hermano Jesús Martínez, pastor de la iglesia de la Fraternidad allá en Salina Cruz, él fue el presidente y yo su secretario. Pero sí, Dios nos permitió incluso hacer eventos a nivel región importantes, ¿no? Como hacer una campaña con Gille Ávila, por ejemplo, o hacer campaña con Estanislao Marino, o llevar al mismísimo Marcos Witt a Sí, Salina cómo Cruz, no. Oaxaca. Yo guardo mi foto. Sí, yo también tengo la mía. Sí, sí, sí. Entonces, pues cosas hermosas, Se ¿no? comenzaron a abrir cosas que ellos no aspiraban todavía, las iglesias no aspiraban todavía. Sí, sí, a ese tipo de eventos. Pero Dios hizo grandes cosas y se abrieron canales de comunicación, por ejemplo, la radio o ir a los penales, en ese entonces ir al Ceferezo de ahí de Salina Cruz. Éramos la única iglesia que teníamos acceso a predicar dentro del Ceferezo. Entonces, fue algo muy, muy bonito y de bendición porque se corría el rumor de quienes se convertían a Cristo allá en el Ceferezo, pronto salían de la cárcel. Entonces, obviamente llegábamos y luego se acercaban y querían estar ahí, formar parte y integrarse.
porque eso como que daba un testimonio y poquito tiempo después salían de ahí. Una cosa hermosa. Ajá. Sí, 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 sí me tocó acompañarlos alguna vez. sí. Entonces, pues Dios nos permitió construir la casa de oración allá. Posteriormente empezamos un punto de predicación también en Tehuantepec, que más adelante vendría el pastor Javier Tarinda y su esposa a atenderlo, ese punto de predicación. Pues sí, el trabajo era arduo. Hay un punto en este proceso muy, muy, muy importante que también es importante que lo mencionemos, y es que cuando tú te vas, eras soltero. Cuando tú llegas, eras soltero, pero habías dejado a la novia, Sí. ¿no? Bueno, no la había dejado. Bueno, no, o sea, en el sentido físico, porque te habías ido Ah, sí. con la promesa Sí, del matrimonio, ¿no? del matrimonio. Este, Cuéntanos de Tere, de tu Ah, esposa, sí. esa mujer es increíble. Dios me proveyó con la bendición de una esposa que, pues en el noviazgo en realidad fue un poquito eh, difícil, no por ella y por mí, sino por la familia que venía ella. Ella era de una familia muy católica. Incluso, pues hubo eventos muy fuertes en mi noviazgo con ella, en el que una ocasión su hermano mayor salió a correrme de su casa, ¿no? Y con pistola en mano para que no volviera a ver a su Su hermana, hermana, porque él fungía como el papá, ¿no? porque él fungía como el papá. Entonces, sí, yo quiero entender esa parte, ¿verdad? Que ve amenazada a su familia por un fulano que además hasta es de otra religión, quién sabe qué mañas traerá, ¿no? Ajá. Entonces, entiendo esa parte, pero bueno. Gracias a Dios, el noviazgo con Tere fue muy bonito, breve en el sentido de que tuve que partir para estar en Salina Cruz y ella quedó aquí, quedamos comprometidos como novios. Eh, por ahí recuerdo una anécdota chusca de que un día Tere, estando en un culto en Filadelfia, le llegó un joven que era de un grupo de abogados que habían llegado ahí a la iglesia, Ajá. y en una noche de unción y de mucha revelación, llegó este joven y le dijo a Tere: hermana, Dios me ha dicho que usted debe ser mi esposa. Y entonces ella se quedó toda sorprendida porque ella era nueva en el evangelio y así como que dijo: ¿y será verdad? Pues a mí no me lo ha dicho Dios, ¿no? O sea, es así como que espere a que me lo diga Dios a mí también, ¿no? Ajá. Porque mi novio es el pastor Samuel y está en Salina Cruz, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que se aclararon las cosas. Entonces, Y como dijo el Chavo del Ocho, se como, fue con la cola entre las patas, así es. algo así. En fin, cada anécdota que tenemos, ¿verdad? Pero un año después vine a casarme. Por cierto, me acompañó un buen grupo de discípulos de allá de la iglesia. Vinieron un camión. Yo venía en el autobús, Ah, sí. porque en el periodo que tú te venías a preparar, a mí me mandaron a cubrirte, Pobre. y de ahí así fue, ¿no? Normalmente. Y cuando venían, yo venía con ellos en el autobús, sí, Sí, es sí lo cierto. recuerdo. Un grupo muy nutrido, Grupo muy. realmente había una muy buena expectación, se había creado un grupo, una iglesia muy unida, muy colaboradora. Colaboradores. Había muchas cosas muy bonitas, muy buenas. Y sí, llegamos de Salina Cruz en el autobús, un autobús que tenía camas y todo. Lo consiguieron ahí en En Pemex, creo. Pemex. Muy, Ah, muy bien. sí, es que la mayoría de los discípulos eran trabajadores de Pemex Ujú. y, pues ellos solicitaron un autobús para viajar a México y les dieron el autobús que usaba la selección de béisbol. Se los Oh, prestaron, fue el que les prestó. sí. Y vinieron a mi boda y estuvo muy bonita la boda y todo, ¿no? Pero después, pues regresar otra vez al trabajo ya Ajá. ya completo, ahora sí con la esposa. Ajá. Gracias a Dios. Mis hijos nacieron allá en Salina Cruz. Los dos. Tienes Ellos, dos, dos hijos, Abner y Sharon. Abner y Sharon. ¿Quién es el mayor? Abner, Abner. sí.
son chuncos, como se les dice a la gente de allá de Salina Cruz, y son oaxaqueños, un privilegio que pocos tienen. Tenemos poco. Sí, los oaxaqueños, como decía Chabela Vargas, nacemos donde se nos da la gana. Ándale. Yo nací aquí en el DF, pero de corazón soy oaxaqueño. Pero ese amor te nació hasta que llegaste a Salina Cruz. Sí, la verdad es que yo antes, pues, como todos los chilangos, ¿no? O sea, como que hay una aversión hacia los oaxaqueños entre chilangos. Digo, no, a lo mejor no es generalidad, pero yo veía que los trataban muy mal o que la gente les hablaba feo. Pero cuando yo llegué a Salina Cruz, la gente pensaba que yo era de allá. Es más, pensaban que era de Juchitán, ni siquiera de Salina Cruz, que era teco de Juchitán. Ajá. Yo Sí. muchas veces estaba parado esperando el urbano, el camión, o en algún mercado, en alguna plaza, y se me acercaba la gente y me empezaba a hablar en zapoteco, porque ellos pensaban que yo era de allá. Sí, así. Es más, me decían, tú eres hermano de fulano de tal, ¿no? Y, soy hermano de Cristo, pero no. Porque la gente pensaba que yo era de ahí, y eso me bendijo mucho, porque Ajá. la gente me veía como gente de ahí, entonces eso abre muchas Abre puertas. puertas, Sí, exactamente eso, abre eso abre puertas. muchas puertas, sí. ¿Cómo conoces a Tere? ¿Cómo la conociste? Cuando yo estaba cursando la vocacional, yo tenía un amigo en la calle donde vive Tere, y digo tenía porque él ya falleció, de los amigos de lo que llamamos el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, y pues conocía yo a su hermano de Tere también como amigo, pero yo no sabía que el hermano de Tere tenía una hermana muy bonita. Entonces el otro amigo me dijo, no, es que su hermana de Aureliano está muy bonita. Yo no la conocía hasta un día que fui a buscar a Aureliano, Ajá. este, vi A su a su hermana. hermana. Ajá. Y ahí quedé flechado, forever and ever. Sí, sí, pues ahora sí que conviviendo con los amigos ahí en la calle donde ellos vivían, pues ahí la conocí. Ajá. Sí. Ella todavía no conocía de Cristo. No, al contrario, ella era muy acercada a su religión, porque como era la más chica de las hijas, Ujú. era la que acompañaba a la mamá para todos lados, y la mamá era eh, una persona muy metida en su religión, era de la Legión de María, o sea, ellos eran muy católicos. Ujú. Entonces, eh, cuando Tere me conoció, yo andaba, como les digo, muy disperso de la vida, entonces andaba por caminos muy difíciles, y Tere me empezó a hablar de portarme bien, de las cosas de Dios, y yo le dije, no, yo todo eso lo sé. Y yo le empezaba a enseñar Biblia a ella, siendo que Ajá. yo me comportaba muy mal, Ajá. pero Biblia sí sabía mucha. Sí. Entonces le empezaba a enseñar Biblia, ¿no? Y ella decía, ¿cómo es que tú sabes todo eso y te comportas así? Y bueno, ahí empezó Dios a redarguirme a través de esa vocecita que hasta la Desde ahí fecha me sigue redarguyendo, ¿eh? hasta la Sí, fecha. sí. Sí. ¿Fueron 2 años de novios? Uno. No, yo creo que fue más. Más. Fueron 5 años de pretenderla y después 2 años de novio, sí. Ajá. 5 años pretendiendo. Sí, no, la Teresita no fue fácil, ¿eh? Nada fácil. Así es. Pero gracias a Dios. Bueno, ella cuando recibe a Cristo contigo, asume un papel muy importante, ¿no? O sea, es obvio, o debe sonar obvio que la pareja, pues asume una parte importante. Sin embargo, todos lo vamos asumiendo de diferente manera, ¿no? Porque algunos, pues quisiéramos que la esposa no se meta mucho, que me deje hacer mis cosas. Y en el proceso yo he visto que tú con Tere han hecho una mancuerna, ¿no? Muy fuerte hasta ahora, una mancuerna muy unida, y que permanece hasta ahora. Ahora me refiero a que no es que estemos muy grandes, ¿no? Pero ya estás a punto de ser abuelo. Ay, gloria a Dios, sí. ¿No? ¿Cómo ves la función de Tere dentro de tu vida? O sea, no solo tu ministerio, tu vida,
tu trabajo secular, tu trabajo paternal, todo eso, ¿cómo es el papel que juega ella en tu vida? Ah, pues yo creo que, como lo dije en un principio, fue enviada por Dios a mi corazón para sanar muchas cosas y para alinear otras, ¿no? O sea, Dios a través de ella. Lo que pasa es que yo considero que Dios te habla siempre en amor, pero precisamente a través de alguien a quien tú le has abierto el corazón. Y como yo le había abierto el corazón a esta mujer, mi esposa, Dios ha ido alineando muchas cosas en mi vida a través de ella. Eh, la verdad no ha sido sencillo para ella. Ella ha pagado un precio alto, precio que de verdad ha sido a veces con muchas lágrimas y decepción, porque yo creo que ella se casó conmigo no porque haya sido su único pretendiente y mucho menos el más guapo, ¿no? En realidad se casó conmigo, como un día me lo dijo, porque ella veía en mí a un hombre de Dios. Y ella dijo, este hombre pues nunca me va a tratar mal y nunca me va a engañar. Oh, decepción. Tristemente pasamos por un tiempo muy difícil, por un tiempo en el que mi corazón se extravió en la vanidad y las enfermedades que yo traía de mi infancia salieron a flote. Me extraviaron en el ministerio, lastimé a mi esposa, a mis hijos, eh, a la iglesia que Dios me había dado. Esto fue muy grave y no solo grave, sino que no muchas mujeres aguantan ese tipo de situaciones. Eh, en determinado momento yo llegué a ver a mi esposa, aquella joven que yo amé, casi como una enemiga. Y de verdad es bien difícil que una mujer te aguante esas cosas. Entonces, eh, llega el momento en el que Dios me saca de ese estupro, de esa tontera, de esa nube de vanidad y me lleva a ver quién soy y me lleva a ver a la gente que en realidad está conmigo, a la que me ha amado y ha estado conmigo siempre. Y ahí me muestra a mi esposa, ¿no? Me muestra cómo es que mi esposa ha estado conmigo siempre y cómo es que yo he lastimado el corazón de ella. Entonces, ahí empieza una restauración que Dios hace, una limpieza, una santificación en mi vida para ser libre de todas esas cosas. Y lo más importante es ver cómo mi esposa estuvo permaneciendo en ese proceso, eh, cuidando de mis hijos, cuidando de mí también. Y dices, gloria a Dios, o sea, tengo la bendición de contar ahora con ella y de seguir viviendo con ella y de amarla como no tienes idea. O sea, la verdad es que Dios me enseñó esa parte donde dice la Escritura que nosotros hemos sido invitados a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dices, wow, dices yo jamás pensé que esto podría ser. No, yo humanamente no hubiese podido, pero Dios sí puede en mí. Y de verdad esto me bendice mucho. Ese punto es muy, muy interesante. Tal parece que los hombres, los varones, estamos dados a la tarea de dañar, ¿no? Así parece, solo hablamos y dañamos, solo hablamos y dañamos. Y la ventaja y la bendición de Dios de ponernos mujeres que hasta la fecha nos han aguantado a nosotros. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque yo estoy seguro que mucha gente, no, Dios no me lo reveló. Eso es una estadística. La gente que viene a la iglesia, y por no mencionar a los demás, pero todos venimos de problemas, problemas familiares, problemas de pareja, que no estamos dispuestos a resolver. O sea, yo tengo la razón, porque yo soy muy hombre, la mujer está en un proceso de liberarse, y dice, yo puedo sola, yo puedo hacer mi vida,
Entonces, tener nosotros una mujer que a pesar de lo que somos nosotros, se queda, y cuando digo a pesar es a pesar de lo que yo creo, a pesar de que en mi caso, ¿no? Yo me creo pastor, yo me creo el liberador del mundo, menos de mi casa, ¿sí me entiendes? Esa parte la hemos honrado poco, tal vez, la mayoría. Por eso el testimonio tuyo de lo que has vivido, de que Tere esté contigo, el verlos caminar de la mano ahora, el cariño con el que tú te expresas de ella, es un cariño que nosotros los hombres a determinada edad ya no tenemos y que es parte de lo que Dios quiere restaurarnos, ¿no? Más que ganar al mundo, que ganemos nuestra casa, nuestra familia. Sí, yo creo que Dios ha estado trabajando conmigo en eso y de verdad es una cosa que Dios te da un amor para la persona, en este caso a mí me da un amor para Tere, en el que de verdad yo solo anhelo una cosa y es que envejezcamos juntos y cuidar de ella, resarcir en todo lo que pueda ese tiempo que yo la lastimé tanto, ¿no? De verdad no sabes, es algo que... Y ¿sabes qué veo como fruto de eso? Que mis hijos se inspiran en eso. Que mis hijos, ahora que tengo, como se les dije, tengo dos hijos, mi hija ya es casada y mi hijo, pues yo creo que pronto también lo va a hacer. Y ellos ven como una inspiración la forma en la que yo trato a su mamá o su mamá me trata a mí y de verdad los motiva. Ellos se saben amados porque saben que nosotros nos amamos. Y a veces el ministerio que Dios nos confía es ese hogar, esa familia, ¿no? Yo sé que a veces cuando nosotros hemos estado en lo que llamamos ministerio, que sea dicho de paso, no es así el ministerio como lo entendíamos anteriormente. Nos entregamos a ello en cuerpo y alma, vemos en eso nuestra mente, nuestro corazón y todo, y nos olvidamos de la familia, que es el primer ministerio que deberíamos de permitirle a Dios hacer en nosotros. Y mientras estamos llevando logros en el aspecto laboral, en el ministerio, estamos perdiendo a nuestra familia, estamos teniendo bajas en nuestra familia que después nos van a pegar en el rostro, esas bajas que tenemos y no lo vemos, no lo notamos hasta que el diablo es astuto y nos engaña con nuestras mismas buenas intenciones. Bueno, te digo, es complicado. Y habría que comentarlo también de esta manera, porque como lo estamos perfilando desde un ministerio, ¿no? El que está en su ministerio debe de cuidar a su esposa. No, en general el trabajo es para cualquiera que se acerque a Cristo. Sí, Lo que Dios quiere es que tú agradezcas a Dios por la mujer que tienes. En primer lugar, la escogiste tú, ¿no? así es. Entonces, eh, hay que volver a retomar nuestro cariño, nuestro amor, nuestra pasión y nuestra inversión de tiempo en nuestra casa, ¿no? Con Sí, nuestras familias. Y eso lo hablamos mucho, lo hacemos poco, porque creo que sí lo hablamos, lo decimos mucho. Es hacerlo, es no, que no se quede en la palabra. Ser hacedores de la palabra cuesta más trabajo de lo que parece. Y desde esta perspectiva, para mí es muy fácil hablar la palabra. Ya lo aprendí a hacer desde hace mucho tiempo, pararme en un micrófono y predicar. Llega un momento en que parece ser muy fácil. Ahora, es eso que dijiste, haz el 10%, déjame ver el 10% de lo que dijiste. Ese es un trabajo de verdad muy profundo, muy grande y es un gran reto al que Dios nos está llevando, ¿no? sí. Lo que pasa es que hemos entendido las cosas al revés. Mira, por ejemplo, en el amor, hablando del matrimonio, cuando nosotros amamos con nuestro amor humano, lo único que decimos a la persona cuando le decimos te amo es como ofrecerle un vaso vacío.
y a la vez la otra persona que nos dice que nos ama nos ofrece su propio vaso vacío diciendo llénalo. Cuando nosotros humanamente le decimos a alguien te amo, lo único que le estamos diciendo es llena mi vacío. Imagínate lo infelices que hacemos a la gente cuando nos atrevemos a decirle a alguien te amo. Ahora, el verdadero amor viene de Dios. El verdadero amor es Dios. Dios es amor. Entonces, cuando Él nos llena, cuando Él nos da su amor, que en realidad lo que hace es venir a vivir en nuestro corazón, lo que hace es amar a la persona a través de nosotros. Y así es como ahora yo veo lo que sucede en mi matrimonio, en mi relación con mi esposa. Entonces es Dios amando a Tere a través de mí. Y yo solo me presto a eso, ¿no? Y lo mismo pasa con mis hijos. Dios ama a mis hijos a través de mí. Y eso se extiende a mis vecinos, y eso se extiende a mis compañeros de trabajo, y eso se extiende a la iglesia del Señor. O sea, ahí es donde entendemos cómo es que se vive este asunto del evangelio. Porque yo intentarlo vivir, no, pues, no, la verdad es que no. Ya me decepcioné mucho de eso, ya me di cuenta que yo no puedo. O sea, yo no tengo de dónde sacar para amar a mi vecino o a mi esposa o a mis hijos, sobre todo cuando ellos se ponen al revés, ¿no? Cuando amanecen con el moño virado, como dicen los cubanos, ¿no? Entonces, no es que yo los voy a amar, es que Dios los va a amar a través de mí. Eso es. Pero ¿cómo se hace? Fíjate la pregunta, en este sentido. Eh, Llegar al punto de decir, yo sí quiero, o sea, yo quiero cambiar todo lo que está a mi alrededor. Vamos a poner alguna persona que llega a la iglesia y nos dice, es que sí, yo sí quiero, yo quiero cambiar esto. Tengo muchos problemas matrimoniales y yo estoy poniendo todo de mi parte, pero ella no, o él no. ¿Qué hago? Ese es el punto. Bueno, es que otra vez agarrando el asunto por el final, o sea, agarrando las cosas al revés. Es así el detalle. O sea, yo pongo de mi parte, pero ese poner de mi parte exige una retribución. O sea, yo estoy invirtiendo y si no me das ganancias, este negocio no camina. Ajá. Ese es el problema, que estamos invirtiendo mal. Primero es ir con Dios. Primero se trata de ir con Dios, no con la persona, con el cónyuge o los hijos. No, primero vamos con Dios. Que Él transforme, que Él trabaje en nuestra vida, que Él limpie y santifique nuestra vida. Y es ahí entonces cuando ya nos veremos viendo a Dios vivir a través de nosotros. Entonces, pero la primera cosa es reconocer, yo no puedo. No andar intentando hacerle, porque el intentar hacerle saca a Dios de la jugada. O sea, mientras tú estás intentando, aunque sea en el nombre de Dios, lo único que estás haciendo es sacar a Dios de la jugada. Dice Dios, mijo, si tú puedes hacerlo, a ver, hazlo. Es como si tú quisieras sanar a una persona de cáncer o sanar a un paralítico y tú dijeras, es que lo estoy intentando, lo estoy jalando de la silla para que se levante y no se levanta. No, es que no lo vas a hacer tú, el milagro lo hace Dios. Lo mismo sucede en las relaciones interpersonales. Eso lo hace Dios, pero primero lo hace en ti. Entonces hay que ir primero con Dios, recibir sanidad, recibirle a Él, porque Él es todo, Él es el amor. ¿Sí? Acuérdense, Dios es amor. No contiene amor, no, es. La esencia de Dios es amor. Entonces, cuando Él viene a vivir a ti, por consecuencia tú debes de ser lo que Él es, no hacer lo que Dios hace. Porque aquí aprendemos a hacer cosas, no a ser en esencia. La esencia es ser. Lo que aprendemos en la religión es a hacer, pero eso no sirve. Se trata de ser lo que Dios es. Entonces, ahí es donde está el secreto, si pudiéramos llamarlo así.
No, precisamente por eso yo quería que tú nos lo compartiéramos porque ya lo hemos platicado. Nos hemos equivocado nosotros mismos, los que estamos compartiendo la palabra, cuando decimos, les voy a dar 3 formas para sanar su matrimonio. Número 1, número 2, número 3. Y llega un momento en que la gente dice, pero ya lo intenté de esa forma, al revés, intercalé los puntos y no funciona. No, el punto es, y el mensaje para las personas que están pasando un tiempo de crisis de matrimonio, de crisis con los hijos, de crisis laboral, cualquier crisis, el secreto, por llamarlo así como dices, quién sabe si es un secreto, que no debiera ser un secreto, No. el- el- la estrategia correcta sería, no hagas nada, ven al Señor, ven a Cristo Y y deja deja que que Él Dios haga. haga algo. Si estoy muy enojado, sí, está bien. Tienes planes de vengarte, aguántate tantito, después lo haces. Ahorita vente y deja que Dios te sane. Deja que el Señor, dale permiso al Señor como lo aprendimos, ¿no? Dale permiso al Señor que Él sane tu corazón, deja que Él te ame. Tienes, que sería muy bueno, deja pendientes esas decisiones que tienes, como apagarle el boiler cuando se esté bañando para que sienta el rigor, echarle más sal cosas así que tú crees que se lo merece, que seguramente se lo merece, seguramente nos merecemos más que eso, que las hermanas quieren hacer más que eso nos merecemos. Antes de hacerlo, igual los hombres, ¿no? Antes de que te enojes y todo, lo que tenemos que hacer es venir y dejar que de verdad Dios comience a hacer algo en nuestras vidas, ¿no? Comience a hacer un trato en nuestro corazón de sanarnos y la sanidad de Dios viene a través de su amor, ¿no? Así es. Conocerle a Él es precisamente recibirle, que Él viva contigo. El punto de encuentro con Dios es la comunión con Él. Es la comunión con Él. Es como cuando tú estás en un lugar, y digo ahora para las comunicaciones, tú tienes una buena tablet, por ejemplo, y esa tablet solamente es funcional en base a la información que reciba del internet, del mundo de la información. Pero esa conexión la va a hacer a través del Wi-Fi, ¿sí? A través de esa conexión, solamente así le puede llegar la información. Eso es la comunión. Eso es precisamente la comunión. Entonces, cuando hay comunión entre Dios y tú, Él te empieza a mostrar las áreas de tu corazón, los cuartos oscuros que tenemos. Y no solo te los muestra, pero te pide permiso para entrar a ellos, si tú quieres que sean cambiados. Y uno de esos cuartos oscuros es nuestra relación en la pareja. Entonces, podemos poner cara de iglesia el domingo, venir aquí, nos paramos bien bonitos y todo, ay, pero salimos de aquí y nos vamos peleando. Llegamos peleando y salimos peleando y seguimos peleando. O sea, el punto es que mm, aprendimos a hacer, pero no somos en esencia. Entonces, otra vez volvemos al punto. ¿Dónde te encuentras en eso? Bueno, tú lo sabrás en tu corazón, pero quien tiene la solución es Dios. Y Él no está lejos de ti. Tú le permitiste entrar, digo, para la gente que algún día le ha permitido entrar a Jesús en su corazón. Ahí está, cerca de ti está la palabra, dice la Escritura, no está lejos. Y la Escritura, a veces mencionamos la Biblia como el manual. Yo creo que no es así. En realidad, en la Biblia tenemos la palabra escrita, pero para que eso se haga realidad, la palabra tiene que venir a vivir a tu vida. Y ese es Jesús. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Ahí está en tu corazón. Él puede hacer eso posible. Bueno, es muy, muy interesante porque, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de temas así que nos ubiquen, ¿no? Respecto a lo que es el Evangelio, que de eso se trata. Hay unos casos que tenemos, por ejemplo, que dejar en claro. En la época de nosotros, el llamado al ministerio era casi obligatoriamente
irte a un instituto bíblico, dejarlo todo y ser pastor. Eso es el llamado. Así, de esa manera. Mucha gente en la actualidad cree que el llamado es ese. Y la gente se acerca y dice, hermano, yo quiero servir a Dios. ¿Cómo lo puedo servir? ¿Cómo pueden servir a Dios? Oh, bueno, es otra cosa que hemos entendido al Al revés. revés. Ajá. Dios no nos ha llamado a servir, en realidad Él vino a servirnos. Fíjate la diferencia. Hemos defendido esto por tanto tiempo, a veces nos vemos como instrumentos de Dios y, y pensamos que Dios nos usa. Y hermanos, es todo lo contrario. El ministerio es la forma en la que Dios quiere servir a su iglesia y al mundo. No es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios hace en mí para los demás, lo que Dios hace a través de mí. Es un enfoque bien distinto. Entonces, cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios, es un canal de bendición por el cual Dios sirve a los demás, desde tu familia hasta el mundo entero. Entonces, todos estamos para ser ese conducto de bendición. ¿Sí? El asunto es que está tan trillado, el asunto de yo quiero estar en el ministerio, yo quiero servir a Dios. Queremos hacer cosas para Dios. Dios no está interesado en que nosotros hagamos cosas para Él. ¿Qué podemos hacer que a Dios le sorprenda? Si tú sales y ves la creación, ve qué sorprendente es la creación. Eso es lo que Dios hace. Ve los montes, ve las playas, ve los cielos. Eso es lo que Dios hace, la excelencia. Bueno, entonces permitirle a Dios hacerlo en ti y a través de ti, eso es precisamente el ministerio de Dios. ¿Sí? El ministerio es que Dios sirva. Dios viene a nosotros a servir, a servirnos. Pero a veces nosotros somos como Pedro. No, Señor, a mí no me lavarás los pies. O sea, tú eres el Señor, como el maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús no se anduvo por las ramas. Jesús trata directo el asunto de la soberbia del corazón de Pedro y le dice, mira Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. No has entendido este negocio. Entonces Pedro se va de espaldas y dice, no Señor, pues entonces báñame si quieres. No, tranquilo, nada más se trata de lavarte los pies, de permitirme que te sirva. Y eso es Dios. Dios viene a servirnos a nosotros. Ahora, en la medida en la que tú eres servido por Dios, ya estás habilitado para que Dios pueda seguir sirviendo a los demás a través de ti. Y eso debería de ser el ministerio, donde nadie se lleva la gloria y la honra más que Jesús. Porque ese es el antídoto precisamente para tanto divisionismo que hay en el pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es? Permitirle a Dios que Él sirva y no tú ser el protagonista del asunto. Sí, vamos bien. Está muy interesante y realmente hay cosas que para dejarles claro a los hermanos, aunque el hermano Samuel es muy serio, en realidad en la vida real no es tan serio, ¿eh? Ya en los bloopers les platicaré todo lo que hacía. Pero esta parte, estás dando un ágape, ¿le llamas? Sí, los ágapes. ¿Por qué decimos que es una? Ajá. Los ágapes ahora son nuestras reuniones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ágape es una fiesta de amor en realidad. Ujú. Y eso es lo que nosotros vivimos con Dios. Nos juntamos, aunque lo hacemos a través de una aplicación de que nos comunicamos de Zoom. Ujú. Pues es que hay hermanos de diferentes lugares, entonces quisiéramos hacerlo presencial, vivencial, pero a veces no se puede. Y desde hace algún tiempo nos hemos estado juntando a través del Zoom y tenemos los Pero después lo ágapes. subes a YouTube, sí. Sí, ¿Cómo se llama? algunas, pues con mi nombre lo pueden encontrar, Samuel Martínez Llerena. Todavía no tenemos algún nombre así
Ajá, no, pero para encontrarlo, Sí. solo con el nombre. Con mi nombre, ajá, ahí encuentran los ágapes. Ah, se los digo porque después de que estuviste en Salina Cruz, te vas un tiempo a Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, Los sí. niños todavía eran chiquillos. Sí, Y todavía. después te vienes a la Ciudad de México. Sí, a la Ciudad de México, donde pues tratamos de integrarnos a alguna iglesia, algún grupo, pero por un tiempo estuvimos colaborando contigo Iztapalapa. en Iztapalapa, sí, estuvimos colaborando con el pastor Ricardo un tiempo. Pues Dios ha seguido trabajando en nuestros corazones. Nosotros pensábamos que nuestra vida espiritual dependía de nuestra asistencia a la iglesia, o más bien de nuestra asistencia a la congregación, porque iglesia Somos la iglesia, sí. somos la iglesia donde quiera que estemos. Entonces, eh, ahí es donde hemos aprendido que nuestra dependencia viene directa de Dios, que no somos una gente de iglesia, sino somos gente de Dios. Y formamos la iglesia, sí, cada uno de nosotros somos su parte de la iglesia. Y Dios te integra donde Él quiere, o sea, te incluye porque ya eres su familia. Entonces, tenemos familia por todos lados y, y esto es hermoso. Lo importante es que a alguien que nació en una congregación que era más evangélico que un sobre de diezmo, Dios le enseña a no depender de eso para tener comunión con Él, sino Ajá. tener una relación con Dios por encima de la congregación y por encima de todo. Y actualmente estás trabajando en un Sí, taxi en el aeropuerto. ya hace 22 años. 22. 22. Yo digo, recientemente estás No, trabajando. ya tenemos un buen, donde Dios nos ha permitido conocer y platicar con gente que yo creo que jamás asistiría a una iglesia, hablarle de Jesús con personas. Me dice uno de mis amigos ahí en el trabajo, me dice, yo no sé qué cosa te ha dado Dios a ti, dice, pero yo escucho lo que me compartes, lo que me hablas, y la verdad es que tiempo antes yo te hubiera corrido a patadas, dice, no hubiera escuchado nada de lo que me estás diciendo, pero pues Dios te da una gracia especial con aquellas personas que a lo mejor jamás asistirían a una congregación. He tenido gente transportándola, judíos, por ejemplo, que van escuchando la palabra que yo voy oyendo. A veces dejo algunas predicaciones, algunas pláticas en volumen bajito y yo he visto a veces a judíos escuchando eso con tanta atención. En alguna ocasión uno hasta se bajó llorando y me dio propina. Para que un judío te dé propina es porque de veras ha sido tocado por el Señor. Pero bajó llorando Sí, sí, por lo sí, que venía por lo que escuchando. venía escuchando. En otra ocasión iba yo escuchando unos estudios del pastor Cris, del hermano Cris Montealegre, Ajá. y una señora muy bien vestida, muy elegante, que transportaba yo, me dijo, ¿le podría subir un poco? Pero yo pensé que se refería a la ventanilla. Le digo, ¿a la ventanilla? No, a lo que vamos escuchando, dice. Ok, ya le subí. Entonces nos fuimos escuchando todo. Y me dijo, oiga, ¿de dónde sacó usted eso que vamos escuchando? Le digo, pues en YouTube lo puede encontrar. Le digo, ya le platiqué. ¿Sabe algo? Dice, toda la gente debería de escuchar eso que vamos oyendo. Sí, creo que sí, tiene usted razón. Me dice, yo soy la directora de la universidad a donde vamos ahorita, aquí en Benjamin Franklin, una universidad muy grande. Y ella era una directora de la universidad y le pareció formidable lo que iba escuchando. Wow, dije, no, hay veces que Dios toca. Esa parte de que los cristianos somos muy de la secreta también, ¿no? O sea, no estamos reflejando nada afuera. Todo lo queremos reflejar aquí. Aquí sí queremos ser muy cristianos, pero afuera no queremos ser nada. Y esa parte se ha vuelto muy complicada, porque eso ha hecho tan sectaria la iglesia, la ha hecho tan, porque también nos creemos, ¿no? Yo soy cristiano, tú
O sea, tú no. O sea, y esa parte, hay un enfoque al que tenemos que cambiar, ¿no? Como cristianos que nos llamamos. Ay, pues yo creo que debemos de dejar de llamarnos un poco cristianos y ser verdaderamente hijos de Dios. Hijos de Dios. Sí, Ujú. a veces ya el mote de cristiano, eh, poniéndolo en un contexto histórico, yo sé que nosotros nos llenamos la boca con decir, Sí, soy cristiano, sí. pero ese es un mote que nos pusieron los humanos. O sea, no es un nombramiento que haya bajado del cielo y que te haya dicho, tú eres cristiano, ¿no? A partir de ahora seréis cristianos. No, No, eso es fueron un mote que nos pusieron en Antioquía, la gente. ¿no? Ajá. Entonces, pero es nacido de la mente humana. ¿Por qué? Pues porque sigues a Cristo, eres cristiano, ok. Pero no se trata de seguir a Cristo, se trata de que Cristo viva en nosotros y nos lleve a donde Dios siempre soñó que nosotros estuviéramos. ¿Cuál es la intención de Dios para toda su creación, hablando de hombres y mujeres? ¿Qué es lo que Dios espera de a los que ha invitado a través de la vida de su Hijo Jesús? ¿Qué es en la mente de Dios que hay o en el corazón de Dios que hay cuando Él nos ve a nosotros? Solo hay una cosa y es ser hechos hijos de Dios a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuál es el modelo? Jesús. O sea, si tú quieres saber, bueno, ¿a qué es a lo que Dios me ha invitado? ¿Ves a Jesús? A eso es a lo que Dios te ha invitado a hacer. No, 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 o sea, Jesús es allá Está arriba, muy alto. yo Ajá. por favor, no, o sea, no, es que humanamente tú nunca puedes, ni podrás, ni nadie puede. Precisamente por eso es ser hechos a la imagen de su Hijo. Ser hecho no quiere decir que tú lo hagas, sino que tú vas a ser hecho. Ujú, ¿Por quién? Por el único que puede, ujú. por tu Padre. Hemos sido invitados a ser hijos de Dios, no cristianos, hijos de Dios. Ujú, Y ahí es otro enfoque del Evangelio que ujú, tenemos que revisar. ujú. Ser hijos de Dios. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que seguir analizando y me bendice mucho todo esto que nos comparte Samuel. Y como les decía desde el principio, somos amigos de hace muchos años. Hemos tenido muchas vivencias juntos, pero en este último tiempo en el que ya hemos madurado un poco, creo, Un poco. al menos canas ya hay, Eh, no somos tan maduros. Me bendice mucho ver tu convicción de la palabra, tu convicción hacia Dios más que hacia cualquier sistema. Me bendice mucho tu familia, me bendice ver a Tere, me bendice ver a tus hijos, son una bendición, pues, los chiquititos también, ¿no? Todo eso, me da mucho gusto cuando los he visto y veo a Abner, me saluda como con mucho respeto, digo, pues, ¿qué traigo canas o qué? Creo que sí, a- a- la amistad sobrepasa las cosas, pero creo que más que estamos buscando a Dios, que estamos entendiendo la palabra, que hemos tenido ese compromiso, ¿no? De buscar, como te lo he dicho, yo vengo aquí sintiéndome el hombre más insensato del mundo, no sé nada, solo quiero saber qué es lo que debemos, qué piensa Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Me lo ha dicho varias veces a través de ti, lo he compartido con la iglesia. Por eso este tiempo para mí es de mucha bendición. Y yo creo que vamos a ser de bendición. Tu vida, tu ministerio va a ser de bendición para muchos. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros. No claro que sé si sí. quieras decirles algo a los hermanos que nos van a ver. Quejas y sugerencias, luego les digo dónde. Un buzón En un de buzón. quejas y sugerencias. Pues yo agradezco tu vida, agradezco lo que Dios está haciendo a través de ti. Vi la entrevista con Rigo, me pareció de bendición. De verdad, este es un proyecto hermoso, espero que continúes con él. Y pues siempre te he considerado mi amigo, la verdad, mi Gracias. hermano en Gracias, realidad. amor. Y, y agradezco a Dios porque a veces al paso de los años son pocos los amigos,
pocos los amigos que van quedando y me bendice mucho tu amistad. Tu familia también los aprecio mucho, a tu esposa, a tus hijos. Gracias a Dios por tu papá, por toda tu familia, la verdad. Siempre los he sentido muy cerca de mi corazón. Y pues aquí estamos para servirnos, para dejar que Dios sirva a través de nosotros, ¿no? Y seguir riéndonos porque pues la vida es corta aquí y hay que disfrutarla en todo lo que va, ¿no? Desde ir a comer unos pelangoches, Nos hace falta, nos hace sí, falta aquel lugar donde íbamos a comer, siendo siendo seminaristas, adolescentes, jóvenes, íbamos a los pelangoches a comer o cualquier, cualquier cosa es buena cuando hay amistad, ¿no? sí, así es. Pero son anécdotas muy, muy hermosas. Sí, gracias. Samuel, muchísimas gracias. Un saludo a Tere, a los niños, Gracias. al bebé que viene en camino. Saludos a Sharon también, Sharon. que Dios la bendiga mucho. Y vamos a seguir con esto que nos ha bendecido mucho y les invitamos a que nos vea, que nos comparta, que cuando puedan escuchar los ágapes, busquen Samuel Martínez Llerena con Y. Bueno, ahí va a aparecer el nombre y lo escuchen porque hay mucha palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que Dios les bendiga mucho.